every single time I've bought acid from someone who has good-ass acid and knows what the fuck they're talking about has never used a double dip. Si tú eres de los que siente que hay algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir, este libro es para ti. Si dentro de ti intuyes que esta realidad objetiva no es lo único real, este libro es para ti. Si tú tienes deseos de viajar entre dimensiones, sabiendo que es posible, este libro es para ti. Cosmic Trigger, Disparador Cósmico de Robert Anton Wilson. Publicado en 1977, lo traemos ahora en castellano, en audiolibro, para ti. Seguimos con las fábulas introductorias para estirar un poco los músculos mentales. Sea siempre bienvenida, bienvenido. El asesinato de Cristo, un reestreno. En este punto de mi carrera como yogi aficionado, Tim LaHaye llegó a Chicago con la gira de su show La muerte de la mente. Y debo admitir que no lo encontré tan impresionante como antes. Caminaba descalzo por el escenario, quemaba incienso, daba una charla sobre Buda ilustrada con diapositivas psicodélicas y extraños efectos de iluminación. Parecía más o menos como un Billy Graham oriental. Daba la impresión de que un científico brillante se había convertido en un mesías de segunda categoría. Pero 1 o 2 días más tarde me encontré con Tim fuera del edificio de Playboy y almorzamos juntos otra vez. Tim estaba más encendido, vibrante, feliz y pomposo que nunca. Pero también incluso tenía más sentido del humor que antes y estuvo todo el tiempo burlándose en su propio acto de gurú. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, pero era obvio que gran parte del personaje actual de Tim solo era propaganda para la causa en la que realmente creía, la posibilidad de que con LSD, sabiamente utilizado por los profesionales, se podrían reprogramar suficientes sistemas nerviosos para acelerar la conciencia y la inteligencia antes de destruirnos nosotros mismos y a nuestro planeta. De alguna manera comenzamos a hablar sobre el Dr. Wilhelm Reich y comparé los crecientes problemas legales de Tim con los del Dr. Reich. El Dr. Reich, o Reich, había sido el primer freudiano en tomar literalmente los descubrimientos de Freud y decir explícitamente que la mayoría de las neurosis son causadas por la represión sexual judeocristiana. Pero peor aún, Reich insistió que estas neurosis eran la causa directa del racismo, el sexismo, las violaciones, la violencia y las guerras. La represión sexual, concluyó, es el problema de salud pública número 1 y debería ser combatido tan vigorosamente como la poliomielitis o el cáncer. Reich comenzó a promulgar esta herejía en la década de 1920. También inició una investigación sobre las relaciones sexuales de las parejas en la década de 1930. 30 años antes que Masters y Johnson. Por estas y otras posturas radicales, el Dr. Reich fue expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional, expulsado por los partidos comunistas y socialistas de Austria, expulsado de Alemania por los nazis, calumniado por la prensa de Suecia, al punto de no poder trabajar en ese país, difamado por la Asociación Médica Americana después de venir aquí para finalmente morir en la prisión federal en 1957. Todo esto había convencido a muchas personas, incluyéndome, de que la libertad científica no era más segura en el siglo XX que en la Edad Media si las ideas de un científico se volvían demasiado revolucionarias. El caso de Reich no asustaba a Timothy.
Gozo de buena salud en todos los aspectos, se autodiagnosticó. Con su amplia y genuina sonrisa, Larry: espero vivir plenamente más allá de la histeria y la persecución hasta que todo lo que he acervado esté confirmado y aceptado, hasta que sea utilizado todos los días en cada clínica del mundo, hasta que se vuelva un tópico soso. Entonces sonrió aún más ampliamente. Pero entonces estaré patrocinando alguna nueva herejía, espero, y estaré de nuevo en problemas. Esto podría ser una probada previsión exacta. Resulta bastante curioso mirar hacia atrás en 1977 a un libro como la antología de David Solomon, publicado en 1964, LSD. Solo hace 13 años. Aquí encontramos a científicos como el Dr. Humphrey Osmond, Dr. James Terrell, Dr. Charles Savage, Dr. Donald Jackson, Dr. Sanford Unger, cuya voluntad de abrazar a los pacientes se mencionó anteriormente, el Dr. Jonathan Cole, Dr. Martin Katz, Dr. Erin Katz, etc., informando sobre cambios en la conciencia y el comportamiento interesantes y beneficiosos inducidos por el LSD con una actitud y escenario adecuados. Aquí encontramos filósofos como Aldous Huxley y Alan Watts contemplando las potencialidades de estos productos químicos con optimismo y esperanza. También encontramos una introducción del Dr. Larry al volumen, donde es tratado como un colega muy respetado por la mayoría de los científicos colaboradores. En definitiva, todo el volumen parece haber salido de un túnel de tiempo desde otro universo. ¿Todo esto se publicó hace apenas 13 años? ¿Los colaboradores no fueron todos arrojados a la cárcel a la vez? ¿Qué tipo de mundo era entonces cuando el LSD podía debatirse científica objetiva y racionalmente? Como escribe el Dr. Larry en The Curse of the Oval Room, o el curso del cuarto oval, muy pocos estadounidenses, incluso en estos días post-Watergate, entienden cómo configuró Nixon su propia policía secreta especial de élite, bajo el pretexto de controlar las drogas. Este golpe de Estado orwelliano se realizó con la aprobación de los liberales de mediana edad. Fue tan simple. El presupuesto antinarcóticos saltó de $22 millones a 144 millones. Fueron suspendidos los derechos constitucionales y se impuso selectivamente la ley marcial. Irrupciones sin permiso, detención y cateo, toque de queda, etc. A un segmento fácil identificable de la población. El miedo descendió sobre el país. Los portavoces de la contracultura fueron detenidos, acosados, silenciados. La prensa cooperó totalmente. En el curso de la campaña terrorista descrita por Larry, él mismo fue detenido varias veces, declarado culpable por posesión de 2 cigarrillos de marihuana. Él afirmó que fue un montaje, pero los liberales no estaban interesados en sus afirmaciones, ya que los policías son los nuevos dioses del dominio liberal corporativo. Fue condenado a 30 años. Tuvo la fianza más alta en la historia de Estados Unidos, $5 millones. Fue secuestrado en Afganistán en violación de 148 leyes judiciales que sostienen que dicha privación de la libertad es ilegal, donde los tratados de extradición no están en vigor. Estuvo encadenado un tiempo y luego fue mantenido en confinamiento solitario durante 19 meses y puesto en régimen de incomunicación durante 10 meses, sin que ninguno de sus amigos pudieran enviarle mensajes o recibir mensajes de él. Todo esto sucedió a plena luz del día, con los liberales y la ACLU incapaces de reconocer que la Constitución estaba siendo mutilada y destrozada en una manera similar a la del famoso terror rojo de principios de los 50. Yo,
Había observado con horror la destrucción del Dr. Reich por las fuerzas de la burocracia y la intolerancia en la década de 1950. Fue una especie de experiencia de despertar. El primer albor de aprensión de que nuestro gobierno, como cualquier otro, es más malo que bueno. Para otros, este despertar les llegó a través de la guerra de Vietnam, o por trabajar junto a negros e indios en la lucha por los derechos civiles, y descubriendo que la miseria de estas minorías no solo es un tema político, dramático, sino una realidad muy dolorosa. Para algunos vino con Watergate, para otros aún no ha llegado. Para mí, como libertario, sucedió cuando agentes de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos arrojaron todos los libros del Dr. Reich, 30 años de investigación científica, en el incinerador de la calle Vansievort, en Nueva York, en 1957, y los quemaron. La quema de libros era una escena de la Alemania nazi, el horror de todas las películas antinazis que el libertario había visto de niño, estaban cobrando vida en su propio país en su propio tiempo. El libertario escribió muchos en defensa de Reich en esos años para las pequeñas y extravagantes revistas políticas y ocultistas. Las únicas que estaban dispuestas a imprimir artículos donde se alegaba que el gobierno de Estados Unidos posiblemente pudo haber desempeñado el papel de la Santa Inquisición para un nuevo Galileo. El único efecto de todos estos escritos fue que llegué a conocer a varios reikianos y descubrí que eran un grupo deprimente, emocionalmente adictos a la paranoia, con ideas dogmáticas e intolerantes. Una imitación inconsciente pero brillantemente precisa de todos los síntomas de estrés que Reich mismo había desarrollado después de 7 años de acoso y hostigamiento por parte de Washington. Ahora, a medida que pasaba la década de los años 60, comencé a ver que el mismo guión de Matar al hereje surgía otra vez, con Tim Leary encasillado en papel protagonista. Era todo tan mecánico y repetitivo como el sacrificio anual de la Virgen en los cultivos de maíz. Reich había llamado a este ritual sangriento el asesinato de Cristo y dijo, seguiría sucediendo una y otra vez en tanto la humanidad siguiera muscularmente blindada contra el juego libre del amor y la sexualidad. Uno comenzaba a pensar que podría haber tenido razón al respecto. En 1966 a 1967 publiqué un par de artículos de intenciones subversivas en una revista pequeña llamada The New Libertarian y trabé amistad por correo con el editor Kerry Thornley. Comenzamos a escribirnos cartas bastante largas. Thornley estaba en Los Ángeles y yo en Chicago. Asombrados por la similitud de nuestras filosofías políticas, ambos estábamos en contra de toda forma de violencia o coacción contra las personas, ya fuera practicada por los gobiernos o por personas que pretendían ser revolucionarios. Ambos estábamos igualmente desencantados tanto con la derecha como con la izquierda organizada y seguíamos siendo utopistas, sin una utopía visible en la cual creer. A veces discurríamos sobre comunas libertarias flotantes en aguas internacionales, lo que en mi caso dio a luz a la fantasía anarquista submarina en Illuminatus, y más tarde al apoyo entusiasta de los planes de migración al espacio de Leary y el profesor Gerard O'Neill. Thornley mencionó en una carta que había servido en el cuerpo de Marines junto a Lee Harvey Oswald y habían sido muy amigos. Yo le comenté que la esposa de Oswald estaba viviendo con la hermana de mi médico al momento del asesinato. La coincidencia nos divirtió y nos intrigó, pero todavía no la llamábamos sincronicidad. Eventualmente, a través de Thornley y otros libertarios de California, me inicié en los misterios del discordianismo, la primera religión verdadera que Thornley y Gregory Hill habían inventado en 1958. El discordianismo se basa en el culto a la diosa griega del caos y la confusión, Eris, también llamada discordia por los romanos.
puesto que los lectores de Illuminatus ya saben bastante sobre esta fe sublime, solo brindaremos un breve resumen aquí, citando el manual del predicador discordiano que Thornley escribió. El acercamiento socrático es la forma más exitosa de encarar a un ignorante. El acercamiento socrático es lo que llamamos exponer un argumento haciendo preguntas. Te acercas al desprevenido y simplemente le preguntas: ¿sabías que el nombre de Dios es Eris y que él es una chica? Si el sujeto te responde sí, entonces probablemente se trate de un colega erisiano, así que no tendría caso evangelizarlo. Si te dice no, procede rápidamente con la afirmación ciega diciendo: pues bien, él es una chica y su nombre es Eris. Observa sutilmente si el sujeto se muestra convencido. Si es así, tómale el juramento de admisión a la legión de la discordia dinámica antes de que cambie de parecer. Si no parece muy convencido, continúa con el lance de la fe. Pero debes tener fe. Todo está perdido sin fe. Realmente siento lástima por ti si no tienes fe. Y luego añade: la estrategia del miedo, preguntándole con voz obniosa: ¿sabes qué le sucede a aquellos que niegan a la diosa? Si el sujeto duda, no le expliques que los que niegan a la diosa seguramente reencarnarán en unos preciosos botones Mao que serán distribuidos entre los pobres de la religión del batacazo. Algo bastante malo, por cierto. Simplemente menea la cabeza y, secándote una lágrima, procede con la táctica de la primera cláusula, donde señalas toda la discordia y confusión que hay en el mundo y preguntas: ¿quién crees que provoca todo esto, chico listo? Si él te responde: nadie, solamente fuerzas impersonales, retruca inmediatamente con la explicación mediante la gimnasia semántica, diciéndole que está absolutamente en lo cierto y que esas fuerzas impersonales son femeninas y que su nombre es Eris. Si el sujeto permanece obstinadamente dubitativo, échale la mano al último recurso, el gambito del símbolo figurativo, confiándole al sujeto que la gente sofisticada como él reconocerá que Eris es un símbolo figurativo de una realidad metafísica inefable, que el movimiento erisiano es más parecido a la poesía que a la ciencia, y que si no se pone al tanto terminará reencarnando en un precioso botón Mao que será distribuido entre los pobres en la región del batacazo. Luego suma la dirección del sujeto a tu lista de correo. La ateología discordiana se fue haciendo más y más compleja a medida que era trabajada y desarrollada por Thornley, Greg Hill y varios otros que iban incorporándose a ella. Bob Shea, otro editor de Playboy, Cadman Benares, autor de Zen sin maestros, la poetisa Judith Abrams, el doctor Robert Newport, un psiquiatra, y muchas otras almas igualmente excéntricas. Finalmente, Greg Hill produjo una Biblia discordiana llamada Principia Discordia. Nada de esto era simplemente una parodia de la religión per se. Era un ejercicio de guerrilla ontológica, un intento de hacer visible el burro de Nasruddin, una versión zen de los hermanos Marx. Lo llamamos Operación Jodementes. Todos nos divertíamos un montón con el discordianismo. Ninguno de nosotros era consciente, sin embargo, que la Operación Jodementes podía írsenos de las manos. Los guijarros de Starbucks. ¿Cuál es real? Realmente estos 5 guijarros forman un pentágono. Aquellos sesgados por la ilusión anerística dirán que sí. Aquellos sesgados por la ilusión erística dirán que no. Entrecrúcelos y es una estrella. Una mente iluminada puede ver todas las posibilidades, pero no insiste en que alguna sea realmente verdadera o que ninguna lo sea. Las estrellas,
Los pentágonos y el desorden son todas creaciones suyas y puede hacer con ellas lo que desee. De hecho, incluso puede hacer lo que desee con el concepto del número 5. La verdadera realidad está ahí, pero todo lo que sabes sobre ella está en tu mente y es tuyo para que hagas lo que te plazca. La conceptualización es un arte y tú eres el artista. Las convicciones crean convictos. Eso fue la lectura de una página del ahora legendario Principia Discordia. La ilusión anerística es que el orden es real. La ilusión erística es que el desorden o el caos es real. La iluminación es la comprensión de que esto depende del perceptor. Uno de los primeros catmas discordianos fue la ley de los 5 de Kerry Thornley, la cual sostiene que todos los incidentes y eventos están conectados directamente al número 5 o a un múltiplo de 5 o a cualquier número relacionado de una manera u otra al 5, con la debida ingenuidad de parte del intérprete. Usualmente referimos esta acerbación a los principiantes o viendo la crucial cláusula final en cursiva. A todos ellos corresponde descubrir al metaprogramador y figurarse aquello por ellos mismos. Yo añadí la ley de los 23 derivada de Burroughs sobre la base de que 2 más 3 igual a 5 y pronto los discordianos comenzaron a reportar 23 y 5 de todas partes en la historia actual y el pasado. Alcanzas la iluminación discordiana cuando te das cuenta de que no solo la diosa Eris y la ley de los 5 no son literalmente ciertas, sino que tampoco lo es todo lo demás. De los cientos de millones de señales zumbantes, brillantes e intermitentes recibidas por minuto, el cerebro humano ignora la mayoría y organiza al resto en conformidad con cualquiera sea el sistema de creencias que sustenta en el momento. Uno puede seleccionar las señales ordenadas y organizadas y afirmar que todo fue proyectado por una inteligencia cósmica, como los tomistas, o podemos seleccionar las señales caóticas y aseverar que Dios es una mujer loca, como los discordianos. El cerebro ajustará las señales recibidas a cualquiera de estos dos sistemas de creencias o a otras docenas de sistemas. En los seminarios de exopsicología que dicto por estos días, dramatizo este punto haciendo que toda la clase visualice la sala que atravesó para entrar a la sala del seminario. Entonces pregunto, ¿cuántas personas visualizaron 5 elementos distintos, 10, 15? Cuando nos damos con la persona que memorizó la mayor cantidad de señales, enumeramos los elementos de esa persona en la pizarra. Llamamos X a este número. A continuación recopilamos todas las señales del resto de la clase que no estaban en la lista X. La nueva lista es siempre superior a 2X, es decir, si el campeón memorioso de esta clase tenía 14 señales del vestíbulo, la clase en total sumaba 28 o más. Esto ilustra que en una forma de duplicar nuestra inteligencia práctica, ser consciente del detalle es intentar recibir tantas señales como sean posibles de otros seres humanos. No importa cuán erróneo pueda parecer su mapa de la realidad o lo tonto o aburrido que pueda parecer al principio. Nuestra costumbre habitual de rechazar todas las señales humanas no compatibles con nuestro mapa favorito de la realidad es el mecanismo que nos mantiene a todos mucho más estúpidos de lo que deberíamos ser. El experimento también ilustra el principio de relativismo neurológico de Larry. No hay dos personas que reporten exactamente las mismas señales. Sea lo que sea la sala objetiva, probablemente una danza de energía si confiamos en la física moderna. Cada persona que pasa a través de ella crea un túnel de la realidad diferente, una sala que se adapta a sus propios hábitos neurológicos.
No hay dos personas que hayan estado en la misma sala existencialmente. Por cierto, es muy divertido discutir la posición discordiana contra un teólogo tomista o un materialista determinista. Hay tantas evidencias de caos y juego en el universo como las hay de ley y orden. Solo tienes que empezar a buscarlas. Naturalmente, durante mucho tiempo no sospeché que Nuestra Señora Eris, diosa de la confusión, era la señora del espacio que volvía para acecharme bajo un disfraz diferente. Una producción de Radio Totonaca, El Poder de los Tres Corazones, grabando en vivo hoy jueves 28 de enero del año 2021, siglo XXI, 9 horas de la mañana. Gracias por sintonizarnos.